Evangelio de Marcos, capítulo 4. Bienvenidos y continuamos con esta lectura comentada de la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Bien, esa expresión de el que tiene oídos para oír, oiga, es una expresión profunda. No es una expresión ligera, no es una simple frase con repetición de palabras, no es una frase acomodada bonita, no. Es una exhortación, es una invitación de parte del Señor a que prestemos sentido, a que encontremos la sabiduría que está oculta, lo que está allí profundo. Por ejemplo, el sembrador salió a sembrar y una parte cayó junto al camino, dice, y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Quiénes son esas aves del cielo? Bueno, representan a los demonios, representan a los espíritus malos. Y bueno, pues luego nos habla de la parte que cayó entre piedras, ¿verdad? Y bueno, pues ahí no había mucha profundidad. Cuando una semilla cae entre piedra, la piedra es dura, o sea, el corazón es duro, no hay profundidad. Al poner allí la semilla no penetra tanto. ¿Por qué? Porque la piedra es dura, el corazón es duro. Y así, hay muchas más enseñanzas luego con respecto a los espinos y con respecto también a la buena tierra. La buena tierra es el corazón del hombre. En el video del ADN que estoy subiendo, que es una serie de videos, allí hablo de que la Tierra representa el corazón del hombre. Mira, por ejemplo, la Tierra, el planeta Tierra está inclinado. ¿Ok? Bueno, el corazón de un ser humano también está inclinado, ¿ok? Así como en el planeta Tierra, en lo físico, tiene corrientes de agua internas, el corazón humano también tiene por ahí, corre por dentro también la sangre. Y bueno, te recomiendo el video por ahí si quieres ver un poquito más al respecto. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Bien, fíjate bien, a ustedes se les habla de una manera, bien, a los de afuera se les habla de otra manera. Ok, ¿qué quiero decir? A medida que vas tú entrando en una relación más intensa con Dios, más profunda con Dios, a medida que le estás abriendo más tu corazón y le entregas más tu vida y todas las áreas de tu vida, bien, Dios entra en una comunión íntima contigo. Dios entra en una revelación íntima contigo. Y en lo personal te irá revelando muchas, muchas más cosas. Esto es hermoso. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino. Aquí está, fíjese bien, va a hablar el primer tipo de persona que escucha la palabra. Dice, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Se acuerda que le dije que las aves del cielo tipificaban los demonios, el reino de las tinieblas, arrancando la semilla? Es más, mira, ahí va para reflexión en la naturaleza. Hay aves que se dedican a quitar la semilla, arrancar la semilla, esas no son aves buenas, Muy bien. Y aunque en lo natural se alimentan de eso, ¿verdad? Bueno, luego dice,
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, al momento se gozan, se emocionan, ¿verdad? Pero no tiene raíz, o sea, no entró a lo profundo. En sí, dice, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces no había una conversión plena. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bíblicamente las espinas son malas, ¿eh? De hecho hay por ahí un versículo que cuando ya aquel lugar está muy espinoso, aquellas plantas muy espinosas, dice que están prontas a desaparecer. Bueno, y luego dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bien, Dios quiere que demos fruto, que la palabra que Él ha sembrado en nuestros corazones, nos llene a una plenitud, a una entrega total, y no seamos como la anterior con los espinos. Es cierto, somos cristianos, pero nos envolvemos en este siglo. Somos cristianos, pero andamos detrás de las riquezas. Somos cristianos, pero tenemos codicia de otras cosas. Una vez que uno conoce al Señor, ya no puede codiciar nada. El Señor es la perla de gran precio. El Señor es el gran tesoro. Amén. No hay mayor tesoro que el Señor. Así es de que no seamos de los de junto al camino, no seamos de los de las piedras, ni tampoco de los espinos, sino los de buen corazón, los de buena tierra. Muy bien, también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Una vez más, esa expresión invitándonos a entender, ¿qué es eso de la luz? ¿Dónde debe estar la luz? Yo soy luz, no puedo esconderme, no puedo esconder la sabiduría de la vida. Dijo el Señor, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú tienes la luz de la vida. Mira, en tiempos tan difíciles como los que estamos pasando ahorita, a mucha gente se le está oscureciendo su vida, no encuentran una luz. Pues gloria al Señor que nosotros estamos aquí con la luz del Señor. Pues esa luz es la que nosotros tenemos que reflejarles a los demás. Bien, luego dice, y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Dios es justo, Así es de que Él espera que si Él nos da de su amor, bueno, pues ese amor lo multipliquemos y nos dará más amor. Y también bendición. Hay bendiciones que el Señor tiene para nosotros en lo material, en lo espiritual, en lo familiar. Bien, bueno, pues Dios quiere que si nos da esas bendiciones las apreciemos y Él nos seguirá dando más. Pero si no lo apreciamos, entonces Él quitará aún lo que pensamos que tenemos. Bien, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Todo el hermoso proceso de las plantas, La palabra del Señor nos habla de muchos procesos de la minería, procesos de la agricultura, procesos de cómo nacen los bebés, cómo nacen los animales. La palabra del Señor nos trae toda esa sabiduría. Aquí nos habla de todo ese proceso que sigue la tierra, ¿verdad? La semilla en la tierra, pero me encanta cuando dice que la semilla brota y crece y dice, sin que él sepa cómo. Ese crecimiento se da ya en lo íntimo, en lo interior, en lo profundo, en las entrañas, donde solo Dios tiene el control, donde solo Dios conoce dentro de ti. Así es de que, pues me encanta aquí este pasaje donde esa semilla se pone adentro y allí Dios la hace crecer. Gloria al Señor.
Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra, pero después sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. A ver, no te sientas ni grande ni pequeño, ¿verdad? Pero aún, si por razones sociales, culturales o económicas, tú humanamente eres de lo más pequeño, de lo más insignificante, de lo más sencillo, porque no tienes una profesión, porque no tienes un gran trabajo, porque no conoces a mucha gente, no tienes muchos amigos, no tienes muchos recursos, en fin, no te preocupes, no te preocupes. Sé como el grano de mostaza. Serás sembrado, ¿verdad?, en buena tierra, y crecerás y darás abundantes ramas, dice aquí, de manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. O sea, vendrán a ti muchas personas al reconocer que tú tienes paz, que tú tienes gozo, que en ti hay una luz especial, y vendrán a ti a cobijarse debajo de tu sombra. Pueden ser vecinos, familiares, amigos, y en cualquier momento así será. La semana pasada yo andaba por allí en un supermercado, y en el estacionamiento se acercó una persona y bueno, me ayuda un poco y permití que me ayudase. Era un hombre más o menos de mi edad, y en ese momento, ¿verdad?, en la conversación fluyó sabiduría de Dios, fluyó la semilla de salvación, y en ese momento ahí le compartimos de lo que Dios nos ha dado. En ese lugar, pues esa persona se refugió bajo la sombra. ¿De qué? De lo que Dios nos ha dado. Pues gloria sea el nombre del Señor. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Así es de que hazte discípulo para que Dios te declare en lo íntimo todas las cosas, para que Dios te revele sus misterios, para que Dios te revele palabra profética, para que Dios te revele visión, revelación, sueños. Dios quiere hacerlo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Interesante, interesante. ¿Qué tipo de viento sería este que Dios que el Señor tuvo que, hablarle fuerte, tuvo que callarlo, tuvo que enmudecerlo, y él tuvo que obedecer, ¿verdad? El viento tuvo que... Este era un viento, ¿cómo quisiera decirlo? Un viento que traía alguna carga espiritual negativa, vamos a decirlo así, de las tinieblas, vamos, de alguna manera, quiero decirlo así. Y bueno, aquí lo que me llama la atención es que les dice que es falta de fe. Cuando hay temor, hay falta de fe. Mira, en estos tiempos de pandemia, ¿tienes temor? Pues los hijos del Señor no podemos tener temor. ¡Aleluya! Tenemos paz y gozo. Y tenemos que ser sabios y entendidos en los tiempos. Este asunto es con Egipto, como cuando las plagas. Este no es un asunto con nosotros. Directamente, a manera de amonestación, a manera de juicio, no es exactamente con nosotros este suceso, ¿verdad? Está en el plan de Dios y tiene que ocurrir de esa manera. Es necesario que así ocurra, pero tú y yo tenemos que tener paz, tenemos que tener fe, tenemos que tener gozo. Somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, y si fuera tiempo de guerra, tenemos que tener paz, y si fuera tiempo de hambre, tenemos que tener paz. ¿Por qué? Porque a eso somos llamados, a ministrar la paz. Entonces, fuera temor, somos los hijos del Señor, los hijos de Dios, los hijos predilectos del Señor. Definitivamente así es, y Él tendrá cuidado de nosotros en todo este proceso, y no nada más en este. Podrá venir una crisis económica y Dios tiene cuidado de sus hijos, así es que tengamos paz. Bien,
Y luego dice, vinieron a él al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Bueno, qué vida tan tremenda. Y bueno, así hay aquí en nuestras ciudades, en los pueblos donde nosotros vivimos, muchas personas que están en esta condición de endemoniados y presionados por el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y miren nada más, hay muchas señales, como visten, donde viven, en este caso, donde vivía, ¿verdad? En un lugar, bueno, simbolizando la muerte con los sepulcros, ¿verdad? Y bueno, pues Dios tuvo misericordia de este hombre, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Bien, pues más revelación respecto a la posesión demoníaca, ¿verdad? Eran muchos espíritus inmundos, era una legión de demonios. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Bien, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Bueno, una señal maravillosa del poder de Dios. Aquel hombre endemoniado restaurado, ahora ya estaba vestido, ahora ya estaba sentado, ya estaba ahí cuerdo, tranquilo, ¿verdad? Y bueno, en el Evangelio de Mateo, pues expliqué acerca de los cerdos, ¿verdad? Que son animales inmundos. Así es de que cuidado con eso de comer carne de cerdo. Bíblicamente no debemos hacerlo por cuestiones espirituales, pero también por cuestiones naturales, por cuestiones de sanidad, de salud. Bien, y les contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Mira qué tremenda condición, qué tremenda condición. A veces se habla mucho de la fe de esta mujer, ya sabemos que más adelante toca el manto del Señor. Pero aquí esto para mí es tremendo, ¿verdad? Esta mujer de flujo de sangre, mira, tenía ya muchos años, ¿verdad? Ya hacía 12 años que padecía. Su enfermedad no era sencilla, Aparte, había gastado todo lo que tenía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Había gastado todo lo que tenía. Ya estaba en la ruina. Y luego dice que no le había ido muy bien con los médicos. Había, dice, sufrido mucho de muchos médicos. ¡Wow!
Unos le acertaban, otros yo creo que nomás la timaban, ¿verdad? Me refiero a decir a ver, que nomás le cobraban el dinero, lo que quiero decir, ¿verdad? La defraudaban, en fin, de todo, porque así hay, no nada más en términos de política, en términos de seguridad pública, no, también en términos de medicina hay muchos hombres que abusan del dolor de la gente y le cobran injustamente. Bueno, pues esta mujer dice que, a mí me maravilla esta parte que dice, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¡Le iba peor! Como ves, no siempre la medicina tiene la última palabra, ¿eh? Antes le iba peor. Y había visto a muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. ¡Qué condición tan tremenda, eh! Así es que, bueno, no le creamos el 100% a la medicina, después subiré algún video al respecto con muchos ejemplos bíblicos de que tenemos que aceptar de la ciencia, bueno, todo aquello que es bueno, todo aquello que es de bendición, todo aquello que tiene respaldo bíblico, y lo que la ciencia enseñe o diga que es contrario a la palabra del Señor, eso no lo aceptemos, ¿eh? Bueno, muy bien, tengo muchos testimonios al respecto, pero muchos, ¿eh? Muy bien, y luego dice, a ver, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. A ver, aquí también se predica mucho este pasaje, es un pasaje glorioso. Pero yo quiero ver esta parte. Ella sintió en el cuerpo que estaba sana. Y Jesús sintió que salió poder. A ver, Dios permita y nos haga sensibles al Espíritu y al poder de Dios, de tal manera que tengamos esta sensibilidad. Ella sintió cuando fue sana. Y el Señor sintió que salió poder. ¡Aleluya! ¿Esto es posible? Sí. Así es de que seamos sensibles, ¿verdad? Procuremos estar en un estado espiritual que Dios nos permita, ¿verdad? Palpar, sentir, disfrutar el poder del Señor. Muy bien, voy a continuar. Luego dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, dice, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. 3 cosas. Número uno. Esta niña nació por segunda vez, ¿verdad? O sea, volvió a la vida, resucitó. Y el mensaje del Señor es, denle de comer. En lo espiritual, cuando alguien nace espiritualmente, tiene un nuevo nacimiento, hay que alimentarlo, ¿ok? Espiritualmente, no hay que dejarlo así, ¿eh? Bien, otra cosa. La niña no está muerta, sino duerme. O sea, Jesús miraba las cosas de una manera y la gente y los discípulos lo miraban de otra. Aprende a que no siempre tenemos que ver las cosas como las ven los demás. Tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Y luego acá me gusta mucho, ¿verdad? Lo de no temas, cree solamente. Creer.
esa parte, creer al Señor, creerle al Señor en medio de todo, cuando no hay posibilidad de nada, como Sara creyó, dice que ella creyó, ¿verdad?, en esperanza contra esperanza, por allá lo dice Romanos, en esperanza contra esperanza, o sea, esperanza no había ninguna, pero ella tuvo la esperanza cuando no había ninguna esperanza, o sea, por eso dice que esperanza contra esperanza. Aquí igual, hay cosas en las que, hay momentos en los que es muy difícil creer, pero Dios quiere que le creamos, aunque no haya ninguna posibilidad. No temas, no temas. Te digo a ti, mira, lo estoy sintiendo en este momento de parte del Señor. Otra vez, en este momento estoy sintiendo de parte del Señor, en mi espíritu, dar esta palabra directamente para ti que me estás viendo. No temas, cree solamente. Gloria sea al Señor. No sé, para muchos va a ser esta palabra específicamente, no sé quiénes me estarán viendo ahora, pero sé que esta es una palabra, un fluir del Espíritu Santo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Estoy en el capítulo 6, versículo 2. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. La Biblia no dice el nombre de las hermanas, Y luego dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Fíjate bien, en el libro de Mateo, enseñé que la palabra cuando la Biblia nos habla de los hermanos de Jesús, pues usa la palabra de hermanos. Aquí vemos que también se habla de parientes, o sea, sí hay una palabra para parientes y sí hay una palabra para hermanos. Entonces, cuando el Señor dice aquí que cuando la Biblia nos dice que estos eran sus hermanos, pues son sus hermanos. Y cuando quiere decir que son parientes, pues son sus parientes. Aquí está una palabra también aplicada para parientes. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, una palabra hermosa, y necesitamos la credibilidad, porque cuando hay incredulidad, pues entonces Dios no es que no tenga poder para sanar, no, Dios detiene su poder a esperar el tiempo que los corazones cambien. Luego dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Bueno, también aquí hay muchas cosas que comentar. Quiero cerrar, me queda un par de minutos. Estoy en el capítulo 6, del versículo 7 al 13. Bueno, aquí, por ejemplo, comentar que la Biblia nos habla mucho de los usos y costumbres de aquel tiempo. Hay muchísimos pasajes donde nos habla cómo era, cómo vivía la gente, qué costumbres tenía, qué tradiciones tenía, como esta tan sencilla que está aquí, ¿verdad? Les dice que no lleven dinero en el cinto. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre, ¿verdad? Guardar el dinero en el cinto. Ahora lo guardamos en bancos. Bueno, acabo de pasar, creo que en Mateo al final, sí, el pasaje donde habla de los dones y talentos, y que dice: a uno le di tantos talentos, y vino aquel que lo guardó, y el Señor le dice: no, ¿para qué lo guardaste? Lo hubieras dado al banco, y el banco nos daba los intereses. El concepto de banco, el concepto de inversión ya estaba. El concepto de intereses ya estaba.
Muy interesante, ¿eh? Bueno, cuando leas la Biblia, también aprende todos esos detalles de usos y costumbres que están allí. Son maravillosos, ¿eh? Y bueno, es fascinante. Te metes a un mundo fascinante de cómo se vivía fuera de la modernidad con la que nosotros vivimos en este tiempo. A veces creemos que esta modernidad que tenemos ahora es la mejor. En ninguna manera. La mejor forma de vivir es a la manera bíblica, a la manera de la palabra del Señor. Bueno, y finalmente, bueno, aquí donde dice que sanaban y ungían con aceite. Eso de ungir con aceite, es muy importante que nosotros apreciemos el aceite, ¿verdad? Entre más puro, entre más fino, mejor. De hecho, pues hay un aceite bíblico que nadie lo puede hacer, es pecado hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, pues acostumbrémonos a tener en alta estima el aceite purificado, ¿verdad? El aceite que también tipifica al Espíritu Santo. Bueno, dejémosle aquí y luego vamos a continuar. Muchas bendiciones.